Estimados colegas, entonces gusto de saludarlos. Esta sesión relacionada con el programa de gestión de proyectos y obra de ingeniería. La importancia de la gestión de proyectos en general es que nos está ayudando a esquematizar, estructurar la gestión de proyectos. Diría que hace algunos años atrás la gestión de proyectos propiamente tal no se había incorporado a la construcción, sino que diría que tal vez hace pocos años se ha ido incorporando de a poco a la construcción, principalmente diría a través de los proyectos de minería, por lo menos acá en Chile, digamos, a través de los proyectos de minería, pero en general todavía el nivel de penetración, digamos, del project management aún está creciendo, pero está creciendo en forma rápida e importante. La principal característica del project management es que nos ayuda a trabajar en forma organizada y proactiva para tener mejores resultados de nuestros proyectos. Eso en términos generales lo que podemos decir respecto del project management o la gestión de proyectos. Entonces, la gestión contractual y el éxito de los proyectos. Las estrategias principales de competitividad, nosotros cuando hablamos de competitividad de los proyectos y de las empresas, estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo de tal manera de que, como está un poco de moda hoy día, tengamos la posibilidad de realizar un trabajo sostenible, ¿ya? Entonces, el contract management o la gestión de contrato es una de las principales herramientas, ¿no es cierto?, una de las principales técnicas que nosotros deberíamos aplicar en los proyectos y que hoy en día también se está haciendo cada vez más importante. Antiguamente los proyectos normalmente tenían márgenes de utilidades, márgenes de gastos generales que eran bastante altos. El nivel de competitividad de los proyectos era bueno, pero sin embargo todos con buenos precios, digamos. Eso no se hace 30 años atrás o más. Pero en los últimos años estos márgenes, la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener buenos montos para gastos generales, dado el nivel de competitividad, ha ido disminuyendo en forma paulatina y eso hace de que los proyectos, los contratos cada vez sean más ajustados, digamos. Entonces necesitamos un cierto nivel de competitividad de tal manera de que nosotros podamos tener mejores resultados en nuestros proyectos. Entonces, la construcción en general ha sido y es, digamos, un área que es litigante, digamos, es decir, un área que en general presenta cierto nivel de disputa, ¿no es cierto?, de diferencia al momento de ejecución de los contratos, particularmente si los contratos no están hechos en forma adecuada. Y esto hace de que las empresas, ¿no es cierto?, cada vez más requieran de una buena asistencia en gestión de contratos y ya en algunas empresas estos gestores de contratos están siendo parte de la estructura principal de la organización, de tal forma de que la organización está preparada para enfrentar diferencias y problemas durante los procesos constructivos, de acuerdo con las dificultades, ¿no es cierto?, que en ocasiones se presentan en la interpretación de los contratos. Y esto naturalmente tiene un efecto en plazo, tiene efecto en ingreso, y por tanto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, de tal manera que podamos tener mejores resultados. Entonces, pero la competitividad en términos generales podemos decir que está asociada no tan solo a los contratos, sino que a diferentes sistemas que nosotros podamos incorporar dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestra empresa. Entonces, para optimizar nuestros resultados y lograr una eficiencia operacional, debemos centrarnos en la siguiente área: motores para dicho objetivo. Primero, la gestión general de empresa, que es naturalmente fundamental para poder funcionar dentro de cualquier compañía, dentro de cualquier negocio, que va a incluir marketing, finanzas, recursos humanos, ventas, entre otros, ¿no es cierto? Esto, en general, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que podría ser la gestión general. De hecho,
normalmente muchas empresas de construcción solamente tienen implementada la gestión general de empresas dentro de sus operaciones y no tienen la gestión de proyectos. Son algunas empresas las que están incorporando la gestión de proyectos y viendo la gestión de proyectos de una forma estructurada. Normalmente algunas empresas tienen, naturalmente, dado el recorrido, dado la experiencia que tiene la empresa dentro del mercado, tienen elementos que corresponden a la gestión de proyectos, pero sin embargo no es no es algo muchas veces a nivel de detalle que nosotros deberíamos tener. Entonces la gestión general de empresa es algo que siempre vamos a necesitar, pero no es lo único. Porque necesitamos un sistema de gestión de nuestro negocio, de producción, que en este caso sería, para los efectos nuestros, la gestión de proyectos. Entonces, como lo mencionaba al principio, la gestión de proyectos nos va a dar una estructura, una forma organizada de administrar nuestros contratos, nuestras obras, de tal manera que podamos alcanzar de mejor manera nuestro objetivo. Luego tenemos la optimización de la relación y regulación de obligaciones y responsabilidades con nuestros clientes o colaboradores, y que esto se hace entonces a través de la gestión de contratos. Entonces esta gestión de contratos tiene diferentes, diría yo, en ocasiones diferentes formas de verla, digamos, en el sistema anglosajón, digamos, particularmente, por ejemplo, en Inglaterra, esta gestión de contrato tiene un carácter contractual, estrictamente contractual, y que tiene relación con la interpretación de los contratos, la elaboración de contratos, de los textos, y la gestión y la administración de la relación contractual entre las partes, digamos. Eso sería la gestión de contratos, por ejemplo, para los ingleses. Ahora, para los americanos, esa gestión, además, esas actividades se complementan con otras que son de administración de contrato, y entonces el gestor de contrato muchas veces es una especie también de un gestor de procura, digamos, con un énfasis importante en la administración del contrato y de la relación contractual entre las partes. Luego tenemos que necesitamos en cualquier proyecto optimizar la incertidumbre, es decir, tratar de manejar al máximo la incertidumbre, y esto lo podemos lograr a través de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos que menciona el PMI, que es el Project Management Institute, que es el impulsor del sistema de gestión de proyectos, que hoy día tiene tal vez una presencia mayor y más significativa dentro del mercado. No es el único sistema, hay otros sistemas como el Prince2, que es británico, que es complementario con el PMI, y hay otro par de estructuras de gestión de proyectos que yo diría tienen mucho menos presencia nosotros en nuestro mercado, digamos. Probablemente en Europa son más conocidos, pero yo diría que en lo que se refiere a Latinoamérica, en Norteamérica, el PMI, ¿no es cierto?, el Project Management Institute, con su norma, que es el PMBOK, ¿no?, que es la guía para la dirección de proyectos, son los que hoy en día tienen mayor presencia en nuestro mercado. Y en general, habiendo comparado los diferentes sistemas, diría yo que el PMI es el que tiene una estructura más consistente respecto de su norma, digamos, respecto de su contenido y de la organización del contenido y de la estructuración que le da, digamos. El Prince2 principalmente tiene herramientas de proceso que, como decía, son complementarias a las PMI, pero el Prince2 no tiene un cuerpo de conocimiento, no tiene una norma propiamente tal que le dé una estructuración a la gestión de proyectos, sino más bien es una especie de compendio, digamos, de procesos que tienen un objetivo, diría, un poco más operacional. El PMBOK tiene un objetivo un poco más de gestión, digamos, no tan solo operacional, sino que también de gestión, de estructuración de la gestión. Y entonces, como digo, uno de los temas importantes es la gestión de riesgo, y la gestión de riesgo lo que nos permite es trabajar en forma proactiva con nuestros contratos, con nuestros proyectos, en nuestra empresa en general, y su principal característica es que nosotros no esperamos a que los riesgos se presenten
y no impacten en los contratos, en los proyectos, sino que en forma anticipada hacemos una planificación, se prevé cuáles riesgos se pueden presentar y en forma proactiva y preventiva se realizan modificaciones, por ejemplo, a los sistemas, de tal manera de que esos riesgos se puedan eliminar en forma anticipada y eventualmente, si no se pueden eliminar, se hagan medidas o se implementen medidas de mitigación, de tal forma que si ocurren, tengan un menor impacto. Y lo otro que también vamos a buscar es tratar de que la probabilidad de que estos riesgos ocurran también la podemos manejar en forma proactiva y disminuir la misma, de tal manera que actuamos en todo aspecto, actuamos en la posibilidad de ocurrencia y actuamos también en el nivel de impacto, digamos. Y luego tenemos también la optimización de las actividades, que se refiere en el fondo a cómo nosotros mejoramos nuestro nivel operacional, y esto se hace a través de la gestión de la cadena de suministro y la logística. Entonces, la logística y la cadena de suministro en la construcción son vitales para aumentar el nivel de competitividad, dado que se van a enfocar en los problemas que nosotros podamos enfrentar en nuestras operaciones. Entonces, optimiza las operaciones y resuelve de forma anticipada también, ¿no es cierto?, los problemas que nosotros podamos tener, porque se hace un análisis, ¿no es cierto?, de procesos, de cómo funciona nuestro proceso, y a estos procesos se optimizan, ¿no es cierto?, y se buscan las herramientas necesarias, los recursos necesarios para que funcionen apropiadamente. Entonces, la gestión de la cadena de suministro y la logística son otros de los elementos principales, ¿no es cierto?, para tener un buen nivel de competitividad. Y finalmente, dentro de esta lista tenemos la optimización de los sistemas de la organización, que tiene que ver con la gestión de calidad total, digamos. Ya no estamos hablando hoy en día de solamente el control de calidad, sino que ya deberíamos hablar de la gestión de calidad total. ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros habitualmente hemos entendido? Es que originalmente la calidad solamente se preocupaba del resultado, digamos. Una vez que nosotros terminábamos un proceso, obteníamos un resultado y la gente de control de calidad iba, se preocupaba de medir, ¿no es cierto?, las características físicas de los elementos que nosotros producíamos, de los entregables, como, no sé, ver calidad de resistencia o dimensionamiento, ¿no es cierto?, dimensiones, todas las características físicas, ¿no es cierto?, que nuestros entregables tenían que cumplir, asociada, ¿no es cierto?, a una especificación técnica, a un expediente técnico, a requisitos, a requerimientos técnicos que debían de cumplir de acuerdo con nuestro contrato. Ahora, eso es solamente respecto del producto, y ese es el control de calidad que hoy día muchas empresas aún practican. Sin embargo, esto en realidad ha ido cambiando y diría yo, la vanguardia que se presenta en calidad la lleva la industria automotriz, particularmente la industria automotriz japonesa, digamos. No sé si habrá ahora alguna otra industria que haya superado eso o que haya tomado el lugar que ha tenido hasta estos días, digamos, la industria automotriz, quienes han llevado, particularmente, como decía, la industria japonesa, luego de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hasta hoy día ha ido desarrollando en forma notable, ¿no es cierto?, los conceptos de calidad, y hoy en día entonces ya el tema de control de calidad es uno de los componentes que tiene que ver con la gestión de calidad. Hoy en día estamos incorporando nosotros en construcción, todavía muchas empresas, como digo, se enfocan en el control de calidad. Otras han mejorado su sistema y han incorporado también el aseguramiento de la calidad, es decir, nos preocupamos de los procesos, no tan solo de los resultados ya, sino que también de los procesos. Luego se incorporó el concepto de gestión, que significa la planificación de la calidad, es decir, vamos a generar, por ejemplo, plan de gestión de calidad, vamos a generar documentos como los planes de inspección y ensayo, y también vamos a incorporar sistemas de no conformidades para ir mejorando
nuestros procesos, de tal forma de que hoy día ya no nos preocupamos, digamos, tan solo de cómo llegamos a un resultado, sino que o sea, del resultado, sino que también nos preocupamos de cómo llegamos al resultado, ¿ya? De tal manera de que, asegurando que nosotros tengamos un buen proceso, lo más probable es que como resultado siempre deberíamos de tener un buen producto, ¿ya? Entonces ese es en el fondo el cambio de concepto que hoy día estamos tendiendo en todos los sistemas a la proactividad, ¿ya? Estamos dejando de ser reactivos frente a los diferentes requerimientos de gestión que nosotros necesitamos y estamos empezando a ser proactivos de tal manera que ya trabajamos previniendo problemas y por lo tanto aumentamos nuestra eficiencia y al aumentar nuestra eficiencia también aumentamos nuestro nivel de competitividad. Y el otro concepto que incorpora la gestión de calidad total se refiere a la incorporación de el concepto de el cliente, digamos. Nosotros vamos a apuntar hacia el cliente y va a ser nuestro foco y vamos a buscar dentro de nuestro sistema la satisfacción no tan solo de los requerimientos del cliente, sino que también vamos a querer cumplir con las expectativas. Las expectativas pueden ser a veces implícitas, pueden ser explícitas, pero es algo que hoy en día nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, porque el nivel de competitividad va a depender de eso. Una empresa, hoy día tenemos mucha estandarización, entonces si nosotros queremos hacer un edificio, el concreto, el hormigón que vamos a colocar en ese edificio lo podemos comprar a un tercero, ¿no es cierto? Y ese tercero a lo mejor lo van a ocupar diferentes empresas, entonces ya la diferencia no va a estar necesariamente en la calidad del producto, porque la calidad del producto va a estar dada por el proveedor, que va a ser único para más de una empresa. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo nos diferenciamos del resto de las compañías? Va a ser en el nivel de cumplimiento de las expectativas. El requerimiento va a ser tener un concreto, un hormigón de una cierta resistencia, que todos lo van a cumplir de la misma forma, porque tienen un mismo proveedor, y sin embargo, la expectativa va a depender de cómo se capten las expectativas y cómo nosotros las administremos, va a ser quién va a tener, ¿no es cierto?, el mejor nivel de competitividad, la mejor sostenibilidad de su negocio en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces es lo mismo que cuando uno va a comprar a una tienda y un vendedor, ¿no es cierto?, nos atiende con una sonrisa y nos da las características de los productos, la oferta, etcétera, y otra persona nos atiende, también nos da la misma información, pero su forma de atención es un poco más displicente, menos prolija, ¿no es cierto?, con menos atención hacia el cliente. Entonces uno va siempre a tratar de buscar a la persona que le sonríe y que le da un trato más amable, digamos. Y eso va a ir diferenciando, ¿no es cierto?, de la misma manera la empresa en cuanto a el cumplimiento de expectativas. Los requerimientos van a ser, por ejemplo, el conocimiento, en este caso que les doy de ejemplo, va a ser el conocimiento de la oferta, los tipos de prendas que se puedan comprar, etcétera, que es una especie de información técnica. Ahora, cómo nosotros entregamos esto va a ser la diferencia, y eso es lo que hoy día también se preocupa la gestión de calidad total. Ya, entonces, como resumen, el nivel de competitividad de nuestra empresa, de nuestro proyecto, va a depender de diferentes factores que son la gestión general. Una buena gestión general va a ser de que la empresa funcione, digamos, con todo su sistema de financiamiento, etcétera, recursos humanos, un sistema de gestión específico para nuestro negocio, que vendría siendo el Project Management, ¿no es cierto?, para tener algo particular respecto de aumentar mejorar nuestros resultados respecto de lo que nosotros hacemos en particular. Tener una buena gestión de contrato, que en el fondo va a evitar de que nosotros estemos en constante litigio o en constante pérdida, ¿no es cierto?, por modificaciones de contrato mal administradas o por peleas con clientes, digamos. Si nosotros somos contratistas y peleamos con nuestros clientes, naturalmente vamos a tener menos posibilidades de mantener nuestro negocio en el mediano y largo plazo. Y si nosotros somos clientes, una mala gestión de contratos va a ser de que tengamos precios o costos mucho más altos, digamos, porque a ver, vamos a tener un mayor riesgo para las empresas que trabajan para nosotros y por lo tanto nos van a subir los precios. Entonces, esta gestión de contratos tiene que ver tanto con los clientes como con los contratistas. Luego tenemos la optimización de la incertidumbre. Si manejamos la incertidumbre, entonces, o los riesgos, vamos a mejorar la posibilidad de que cumplamos nuestro objetivo en la forma más eficiente posible.
Si optimizamos nuestras operaciones, vamos a tener un nivel de competitividad naturalmente mucho mejor, porque vamos a poder reducir nuestros costos, vamos a poder aumentar, ¿no es cierto?, nuestra calidad de servicio y el cumplimiento de nuestras actividades. Y finalmente, la optimización de los sistemas a través de la gestión de calidad total le va a dar, diría yo, un sello completo a lo que nosotros necesitamos para cumplir no tan solo los requisitos mínimos, sino que también las expectativas de nuestros clientes, lo que nos va a asegurar a tener un mejor resultado. Ahora, respecto a los contratos propiamente tal, nosotros en la gestión del contrato, este es el tercer curso de gestión del contrato, en la tercera versión. Es fundamental porque, como mencionaba, nuestra área, la construcción, es bastante litigante, digamos, ¿no? Y es litigante porque muchas veces los tipos de contratos que nosotros escogemos no son los adecuados. Es decir, nosotros muchas veces, si somos clientes, por ejemplo, que normalmente el que escoge el tipo de contrato es el cliente, aunque eventualmente en las negociaciones los contratistas eventualmente también podrían solicitar el cambio del tipo de contrato. Yo lo he hecho en un par de oportunidades, porque se adaptan mejor a la situación. Entonces, el tipo de contrato es fundamental para evitarnos problemas a futuro, porque el tipo de contrato, en general, los contratos lo que van a hacer es administrar riesgo, digamos. O sea, si nosotros tenemos un contrato de suma alzada, va a significar que la mayor cantidad de riesgo la va a tener el contratista, porque el contratista va a tener que asumir, ¿no es cierto?, cualquier variación de cantidad dentro de su precio, que es un precio fijo. Los contratos de EPC, que son diferentes a los de suma alzada, digamos, porque la suma alzada tiene que ver con la definición del precio. El contrato EPC o EPC, ¿no es cierto?, tiene relación con el alcance, que es lo que nosotros hacemos. EPC, entre paréntesis, significa Engineering, Procurement and Construction, que en el fondo es una especie de contrato llave en mano, o el turnkey, que también se le conoce, en el cual el contratista recibe, ¿no es cierto?, una guía general, podríamos decir, de los requisitos técnicos que tiene que cumplir un determinado producto, que es lo que nosotros queremos, y el contratista hace todo el desarrollo de la ingeniería, la construcción y la puesta en servicio, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué tipo de contrato sea. Y también tenemos el precio unitario, que es un tipo de contrato que le pasa al propietario la mayor cantidad del riesgo respecto del valor del contrato, porque el precio unitario normalmente se hace un contrato, ¿no es cierto?, naturalmente para efectos de formalización y de cálculo de estimaciones de fianzas, ¿no es cierto?, garantía. Se establece un valor de contrato. Sin embargo, ese valor de contrato es referencial, porque el valor final del contrato lo va a dar la multiplicación, ¿no es cierto?, de las cantidades realizadas por los precios unitarios, las cantidades finalmente ejecutadas por los precios unitarios. Por lo tanto, hay un riesgo en cuanto al respecto del valor total, que lo asume el propietario, porque realmente al principio no sabe efectivamente cuánto le va a costar su proyecto, y el contratista tiene mucho menos riesgo, porque su riesgo se va a centrar solamente en la definición de un buen precio unitario. Digamos. Si tiene una buena definición de precio unitario, prácticamente no va a tener riesgo, porque la cantidad que se hace o que se ejecuta, se cobra, digamos, y se paga. Hay otros contratos, por ejemplo, el contrato de reembolso, ¿no es cierto?, por administración. Esos contratos son mucho mejores para los contratistas, porque finalmente es lo que realmente cuesta, más un porcentaje de utilidades. Bueno, hay diferentes combinaciones de este tipo de modalidad. Luego tenemos el tipo de cliente, que va a influir, ¿no es cierto?, dentro de los elementos de un contrato. No es lo mismo tomar un contrato con el gobierno, ¿cierto?, con el gobierno estatal o gubernamental, o un contrato privado. Son esquemas distintos, son riesgos distintos, son formas de operar diferentes. Realmente la diferencia es notoria. Una de las principales diferencias es que muchas veces los contratistas no están en condiciones de negociar, ¿no es cierto?, los contratos, sino que más bien se tienen que adherir de alguna forma a contratos que son tipos de contratos que son típicos, que son
estándar, ¿no es cierto?, que están definidos por ley en muchos casos y que están autorizados por el Parlamento, etcétera. Entonces este tipo de contrato en realidad tiene muy poca probabilidad de modificarse y por lo tanto es un esquema rígido de trabajo. En cambio el privado uno negocia lo que realmente se ajusta a cada proyecto, dependiendo inclusive de la empresa, se va ajustando el contrato y por lo tanto tiene un nivel de flexibilidad mayor. Luego tenemos los contratos negociables por adhesión. Los contratos negociables son contratos que nosotros negociamos con nuestra contraparte, nos ponemos de acuerdo en las cláusulas, qué es lo que significa cada una de ellas, cuál es el contenido literal de ellas, y los contratos por adhesión, que son los contratos de formato tipo, casi como un contrato de librería, digamos, que nosotros firmamos obligadamente porque no se cambian, a pesar de que eventualmente no estemos de acuerdo. Esto después, al momento de tener litigio, ¿no es cierto?, en ocasiones los contratos por adhesión, dependiendo del sistema legal, también van a ser un poco menos, diría yo, muchas veces el contrato por adhesión es favorable a quien lo escribe, digamos, hacia el cliente, ¿no es cierto? Y eso, perdón, y eso hace por lo menos que, por lo tanto, hay un desequilibrio en los contratos por adhesión y normalmente, ¿no es cierto?, entonces hay un cierto, como digo, desequilibrio que de alguna manera cuando se llegan a procesos arbitrales o a juicio, en ocasiones esa diferencia, dependiendo de las costumbres y de los sistemas legales, eventualmente a través de los árbitros o de los jueces, esto se equilibra porque se va, ¿no es cierto?, ya al sistema legal propiamente tal y produce una suerte de equilibrio. No obstante, muchas veces uno en los contratos de adhesión en general, ¿no es cierto?, por ejemplo, un contrato, si uno tiene un contrato con el banco para usar una tarjeta de crédito, esos contratos no se modifican, eso es un contrato por adhesión. Y bueno, en general, ¿no es cierto?, va a haber una diferencia importante entre ambos contratos y nuestro nivel de conocimiento también tiene que ser relevante. En ocasiones hay algunos contratos por adhesión que son muy abusivos, digamos, demasiado desequilibrados hacia el cliente y naturalmente uno tiene que, conociendo de gestión de contrato, poder evaluar los riesgos del contrato y saber si efectivamente uno está en condiciones de asumir la responsabilidad de adherir o de comprometerse al cumplimiento de un contrato de este tipo. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver en el curso, digamos, cuáles son las cláusulas claves que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de negociar un contrato. Y después tenemos las condiciones particulares según el tipo de alcance, ¿no? Entonces, son las otras características, ¿no es cierto?, que si estamos hablando de contratos subasada o EPC, nos van a influir en lo que tengamos finalmente como texto de contrato. Luego tenemos que durante la gestión contractual existen algunos errores. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, que en forma progresiva hemos hablado, ¿no es cierto?, del nivel de competitividad, hemos hablado después de algunos elementos particulares de los contratos que van a tener influencia dentro del resultado de nuestra gestión contractual, y ahora vamos a hablar de los errores de la gestión contractual. Entonces, el primer error es la elección adecuada del tipo de contrato en función de las características del alcance del proyecto. Muchos clientes tratan de siempre contratar, por ejemplo, suma alzada, digamos, pero realmente no es una buena opción, porque si los contratos son muy riesgosos, lo que va a pasar es que los contratistas le van a cobrar mucho más a ese cliente porque van a colocar un porcentaje de riesgo, un porcentaje de recargo más alto, y después cuando hay alguna variación durante la ejecución del contrato lo van a cobrar como un adicional, digamos, que siempre va a buscar la forma, ¿no es cierto?, de que ese contrato suma alzada. Cuando haya modificaciones, siempre el contratista va a tratar de que esas modificaciones sean consideradas como adicionales, por lo tanto va a buscar un aumento de precio de alguna manera, ¿no es cierto?, para que compensar teóricamente todo esto adicional y también pues la búsqueda de tener mejores resultados en la ejecución de los contratos. Entonces, si nosotros tenemos algunas características del proyecto que nos facilitan la posibilidad de tener un contrato a precio unitario,
es como la mejor alternativa es escoger el precio unitario, porque vamos a tener un valor de contrato más competitivo. Y con un valor de contrato más competitivo, naturalmente, nuestros resultados como clientes van a ser mucho mejores, porque vamos a tener una mejor relación entre inversión y resultado de ella, digamos. Entonces, nosotros como clientes tenemos que buscar siempre cuál es la mejor opción de contrato, de tal manera de hacer un equilibrio, diría yo, entre lo que significa la propia inversión en cuanto a desarrollo de ingeniería, por ejemplo, o asumir algunos riesgos, y el traspasar esos riesgos a un contratista, porque siempre tenemos que pensar de que todas las cosas, ¿no es cierto?, tienen su valor, y de una forma u otra se cobran. A mí, en lo general, los contratos a suma alzada no me gustan mucho, porque al final uno siempre termina pagando las cosas dos veces, digamos, en lo general, digamos. Eh, Ahora, naturalmente, depende del tipo de contrato. Lo que yo prefiero, por ejemplo, es que en algunos casos, algunas partidas uno las puede tratar como partidas globales. Entonces eso hace de que uno tenga en algunas partidas el beneficio, ¿no es cierto?, o las principales características favorables que tiene es definir un valor fijo, y entonces uno puede definir algunas partidas dentro de un contrato precio unitario, algunas partidas importantes inclusive como valor global. Entonces uno puede hacer una mezcla, ¿no es cierto?, entre contrato precio unitario y suma alzada, digamos. Entonces depende de cómo uno estructura el cuadro de precios, puede sacar beneficio de los diferentes conceptos contractuales. Entonces, con un mismo contrato podría tener tres modalidades dentro del contrato. Podría tener partidas suma alzada, partida precio unitario y partidas a costo reembolsable. Entonces, dependiendo de cómo nosotros entendamos los conceptos, podemos hacer una mezcla interesante, ¿no es cierto?, al momento de elaborar nuestros contratos y nuestros cuadros de precios. Luego tenemos la relación contractual rígida en función de la aplicación de la letra del contrato y la pérdida de visión respecto de su espíritu al momento de la interpretación y aplicación. Esto pasa en ocasiones, digamos, que al final el contrato, particularmente en algunos tipos de empresas, el contrato pasa a ser una especie de libro, como un libro obligatorio, ¿no es cierto?, a cumplir 100%, y eso hace de que se pierda mucha flexibilidad, y se pierde el concepto, porque mucha gente empieza a trabajar entonces para cumplir el contrato y no para cumplir el objetivo del contrato. Es lo que pasa en ocasiones con algunos sistemas de calidad, digamos, para tratar de ejemplificar. Si nosotros tenemos sistemas de calidad que son demasiado estrictos, ¿no es cierto?, y llenos de papeles, ya la gente empieza a trabajar para el cumplimiento de los papeles, ¿no es cierto?, y deja de pensar cuáles son los objetivos. Me ha tocado a mí trabajar en empresas, por ejemplo, que piden llenar un formulario solamente porque el proceso lo pide, ¿no?, pero efectivamente el formulario no tiene ninguna aplicación válida, es solamente un papel. Entonces llega un momento en que ya parte del sistema empieza solamente a trabajar para cumplir formalidades y no para cumplir objetivos. Entonces ese mismo papel, digamos, significa pérdida de recursos, en algunos casos confusión también. Entonces muchos, en vez de inclusive modificar y adaptar los procesos, prefieren mantenerlos rígidos, y finalmente, como digo, se pierde el objetivo de lo que uno está haciendo, ¿no? Y finalmente, la falta de registro de los hechos contractuales y su desarrollo durante el avance de la ejecución de los alcances. Este otro error habitual de la gestión. Todos estos temas nosotros los vamos a ver en el curso. Vamos a ver algunas herramientas, algunas recomendaciones para corregir estos errores, y, ¿no es cierto?, la forma que nosotros podemos tener un conocimiento activo, ¿no es cierto?, proactivo de lo que nosotros tenemos que hacer para evitar estos errores y otros que naturalmente se verán en el curso. Luego, algo muy importante que muchas empresas pierden de vista, y que tiene que ver con cómo nosotros aplicamos la gestión de contrato, se refiere a la correcta utilización de lo que son los conceptos habituales de estrategia de gestión general dentro de una empresa, y que también son aplicables a los proyectos. Las empresas normalmente debieran o deben de tener una visión y una estrategia, porque esto lo que hace es que los esfuerzos de la empresa
sean coordinados, sean coherentes y por lo tanto apunten efectivamente a tener un buen resultado de la gestión que se va a realizar, digamos. O sea, si nosotros partimos cualquier cosa, si nosotros queremos iniciar cualquier actividad, tenemos que saber hasta dónde queremos llegar, hacia dónde aspiramos llegar. Ya, si nosotros no tenemos ese horizonte, naturalmente vamos a tener un cierto grado de dispersión de nuestras actividades, de nuestras decisiones, y eso va a impactar directamente en nuestro resultado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de visión, es lo que la empresa fija, ¿no es cierto?, como objetivo de largo plazo. Es el sueño que nosotros queremos como empresa. Por ejemplo, queremos ser la mejor empresa de construcción de Latinoamérica. Es una visión, es un sueño que nosotros queremos cumplir y nosotros vamos a trabajar para eso. Luego vamos a definir la misión, y la misión son objetivos de mediano y corto plazo, o de corto y mediano plazo, en la cual nosotros vamos a fijar metas específicas, objetivos específicos a cumplir en pos de perseguir ese sueño que está dado por la visión. ¿Ya? Entonces la misión ya es de mediano y corto plazo y la visión es de largo plazo. Y la misión, a diferencia de la visión, va a definir formas o objetivos específicos que nosotros tenemos que cumplir de tal manera de llegar a nuestra visión. La visión en general es solamente el sueño que nosotros tenemos y no tiene objetivo específico de cómo nosotros vamos a lograr ese sueño. Solamente la definición del sueño y la misión son las definiciones de los objetivos que nosotros tenemos que cumplir para lograr la visión o para alcanzar nuestro sueño. Y finalmente tenemos la estrategia, que son las actividades del día a día y del corto plazo, las cuales nosotros vamos a implementar en función de la misión. Entonces nosotros vamos a decir en el día a día qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de tal manera que cumplamos los objetivos y que con el cumplimiento de esos objetivos nos acerquemos al sueño que nosotros tenemos respecto de nuestra empresa y eventualmente también de nuestro proyecto. Entonces, estos tres elementos muchas veces son desconocidos en la empresa. Es muy habitual, digamos, que en la construcción, sobre todo, nadie sepa cuál es la visión de la empresa. Es muy habitual. Y al no existir este tipo de visión, este tipo de traspaso, ¿no es cierto?, de información estratégica, se pierden los esfuerzos, porque en ocasiones cuando nosotros hacemos un contrato, por ejemplo, por limitación del espacio o por falta a veces de tiempo para hacer un contrato detallado, o por la imposibilidad de prever todos los factores que pueden pasar en el futuro, los contratos normalmente quedan incompletos, digamos. Es una buena herramienta de trabajo, es una buena guía, pero no, en general, no resuelven el 100% de todas las situaciones que nosotros nos podemos encontrar durante la ejecución. Y ese es uno de las razones por que después existen problemas de interpretación, porque naturalmente, digamos, sería imposible generar un contrato que tenga y pueda prever en forma anticipada todas las hechos, ¿no es cierto?, o situaciones que se puedan presentar durante la ejecución de un contrato. Entonces, cuando existe eso, nosotros tenemos que saber cuáles son cuáles son las bases sobre las cuales nosotros estamos trabajando y participando dentro del negocio, de tal manera que podamos tomar decisiones sobre aspectos que no estén bien definidos. Y para eso nos sirve la visión, la misión y la estrategia de la empresa, y por lo tanto debería ser algo que se comunique y se sepa, digamos, que toda la gente pueda utilizarlo como una guía en el momento de ejecutar los proyectos, los contratos. Dentro de este esquema, ¿no es cierto?, entonces la gestión de contratos va a representar y va a estar en estricta relación con las políticas de empresa, y ambas, en su vez, con la estrategia de la empresa, van a formar, ¿no es cierto?, un todo que nos va a ayudar a tener una mejor gestión estratégica de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a repasar esto en el curso y lo vamos a comentar. De acuerdo, el PMBOK hoy día está en su quinta edición. Este curso, todos los elementos que utiliza el PMBOK son los basados en la quinta edición en inglés, y como no existe aún, o eventualmente, ¿no es cierto?, ya probablemente este mes o el próximo mes va a existir la versión oficial en español, mientras no aparezca la quinta versión en español,
algunas referencias literales se van a utilizar, se van a tomar de la cuarta edición, que es la última edición oficial en ese idioma. Y en nuestro idioma, que es el idioma que vamos a ocupar en el curso. Entonces, pero lo que nosotros vamos a hacer es que el curso lo vamos a basar en la quinta edición, y si es que en algún momento, mientras nos salga la edición oficial de la quinta edición en español, vamos a utilizar, ¿no es cierto?, entonces algunos elementos de la cuarta para evitar problemas de traducción. Y algo que nosotros debemos tener presente es la definición del proyecto del PMI, que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Estas características hacen de que todos los proyectos sean únicos, ¿no es cierto?, que sean distintos, y que por lo tanto nosotros tengamos que en cada proyecto tomar decisiones distintas, implementar sistemas distintos. Entonces nosotros, a diferencia de las fábricas, ¿no es cierto?, siempre estamos luchando por ir manteniendo un cierto nivel de competitividad, un cierto nivel de eficiencia, y luchando, ¿no es cierto?, contra diferentes factores que nos complican, ¿no es cierto?, esta labor, como pueden ser los diferentes tipos de proyectos, nivel de complejidad, exigencia técnica, exigencia climática en algunos casos, ¿no es cierto?, las condiciones de clima. Para los que somos de trabajo industrial, en ocasiones trabajamos cerca del mar, después en la cordillera o en la ciudad, son situaciones completamente diferentes. Nosotros en el curso vamos a hacer referencia a varios aspectos, ¿no es cierto?, del PMBOK, no siendo su principal objetivo en este curso de contrato, pero vamos a tomar muchos elementos y los vamos a mencionar. Y respecto de esto, entonces, como lo indica el Project Management Institute, que es el PMI, en su página web, el PMI es una asociación de miembros sin fines de lucro, líder en el mundo en la profesión de dirección de proyectos, con más de 700.000 miembros acreditados y voluntarios en prácticamente todos los países del globo. La defensa a nivel mundial por la dirección de proyectos se funda en las normas y acreditaciones globalmente reconocidas, el extensivo programa de investigación y las oportunidades de desarrollo profesional. Entonces, estas características que tiene el PMI nos van a ayudar a implementar un buen sistema de gestión de proyectos, y que nos va, ¿no es cierto?, a ayudar a mejorar nuestros resultados. La quinta edición en inglés, entonces, hay una modificación respecto de la cuarta. Cada 4 años el PMBOK se va actualizando, ¿no es cierto?, con el apoyo de todos los profesionales a nivel mundial que aplican esta norma. Entonces, la norma del PMBOK es una norma absolutamente práctica. Se actualiza cada 4 años con la colaboración de todos los miembros del PMI, por lo tanto va recogiendo la experiencia de su aplicación. En términos generales, esta norma, ¿no es cierto?, el sistema de gestión de proyectos está dividido en 10 áreas de gestión, que son la integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y relacionados. Todas estas 10 áreas de gestión, áreas de conocimiento, se dividen en los ciclos, o se distribuyen a lo largo del ciclo de un proyecto, que vendría siendo la iniciación, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y finalmente el cierre. Entonces, esta especie de tabla de doble entrada va a generar un sistema, y que lo vamos a comentar, ¿no es cierto?, en su oportunidad. Y también tenemos que, para la aplicación de este sistema, nosotros tenemos que tomar en cuenta el ciclo de construcción. Y el ciclo de construcción lo vamos a ver en detalle, ¿no es cierto?, en el curso. Normalmente tiene diferentes fases, que para nosotros en ingeniería son las habituales dentro del proyecto, particularmente los de gran inversión, donde vamos a tener periodos de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y cierre, digamos. Y en cada uno de estos fases, ¿no es cierto?, vamos a tener la aplicación de los ciclos de la gestión, que van a requerir de una adaptación, ¿no es cierto?, de este sistema de acuerdo a lo que estemos haciendo en cada ocasión, digamos. Entonces, todo el sistema de la estructuración es absolutamente flexible, ¿no es cierto?, y ajustable a lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, respecto de la gestión de contrato, volviendo, ¿no es cierto?, al tema, es que nosotros, cuando redactamos una cláusula y la negociamos, tenemos que ver los riesgos, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de cómo podemos redactar una cláusula y negociar una cláusula.
Entonces el mandante, ¿no es cierto?, quien escribe el contrato dice: el contratista ha tomado conocimiento de las condiciones del sitio, las cuales acepta y declara que las ha considerado en su oferta y por tanto renuncia a cualquier tipo de reclamación posterior. Esto yo creo que es una frase típica, ¿no es cierto?, o una cláusula típica de cualquier contrato. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de negociar el contrato, no es un contrato por adhesión, nosotros podemos decidir, si somos contratistas, le podemos agregar: se exceptúan de esta disposición los antecedentes entregados por el cliente, los cuales se listan en el anexo A. Entonces nosotros le decimos al cliente: sabe que, bueno, estoy de acuerdo con que hemos visto todo, asumimos la responsabilidad de eso, pero usted me entregó información, y esa información en realidad, como está elaborada por usted, es de su responsabilidad. Hay muchos contratos que esta frase la colocan al revés, digamos, que el cliente se desliga de toda responsabilidad de incluso de las informaciones que ellos entregan. Luego tenemos que, dentro de la negociación, el cliente va a decir: bueno, estoy más o menos de acuerdo, pero vamos a colocar lo que se llama en inglés un qualification, una especie de condición a lo que usted me está diciendo, y vamos a agregar que, no obstante, la interpretación de los mismos es de exclusiva responsabilidad del contratista. ¿No? Entonces el cliente le dice: ok, estoy de acuerdo, asumo la responsabilidad de la información que le entrego, pero la interpretación es de su responsabilidad. Entonces ya empezamos a hacer una especie de combinación, un pimponeo, como podemos decir, de la responsabilidad, pero vamos definiendo a su vez en mucho mejor forma cuál es el nivel de responsabilidad de cada una de las partes. Entonces, la primera frase es bastante amplia y ahora en este momento la hemos ido acotando. Y finalmente nosotros podríamos decir: bueno, estamos de acuerdo, pero en el caso de hallazgo de sitio arqueológico, el contratista tendrá derecho a una ampliación de plazo. Entonces, en el fondo estamos diciendo que reconocemos que hemos estado ahí, asumimos todos los riesgos, pero si encontramos un tema arqueológico que naturalmente no hemos podido constatar de que exista o no, vamos a requerir de un aumento de plazo. Esto en ocasiones puede ser cláusulas distintas, una misma cláusula, pero lo que quiero mostrar acá es de que cuando uno se le plantea una cláusula, si uno sabe cuáles son los riesgos que existen y cuál sería tal vez la forma justa de su interpretación, uno puede ir negociando la cláusula y ajustando el texto a lo que realmente se aplica al contrato en particular. Finalmente, nosotros, siguiendo con esto, que también uno puede calificar este aumento de plazo, uno puede decir: siempre y cuando la paralización afecte a la ruta crítica por un periodo superior a 3 días, la extensión de plazo no hará derecho al cobro de costos adicionales. Es algo que partió como una reacción bastante simple, de a poco se va complicando, pero va definiendo de mejor forma las diferentes posiciones. Entre paréntesis, una cláusula de este tipo tiene muchos problemas de interpretación, muchos menos problemas de interpretación que la inicial, digamos, porque la inicial es tan amplia que en el fondo lo que hace es que de alguna forma se aumente el valor del contrato, el precio, porque hay un riesgo importante respecto de eso. Esta cláusula que tenemos a la vista lo que hace es que se obtiene un mejor precio porque se define mucho mejor el riesgo. Antes un riesgo muy amplio y por lo tanto aumenta el costo del proyecto. Entonces, el beneficio de conocer la gestión contractual es actuar en forma proactiva, actuar en forma preventiva, alineamiento de las actividades generales, proyectos y contratos con los objetivos de la empresa, convirtiendo la gestión de contratos en una ventaja competitiva, mejora el resultado de nuestro emprendimiento mediante la adecuada gestión de contratos. Entonces, tiene que ver esto con lo que hemos conversado en estos momentos. Los objetivos del curso en particular son transmitir al alumno la necesidad de aplicar los procesos de gestión de contratos para mejorar o maximizar los resultados de los proyectos en que participan, transmitir al alumno conceptos y procesos de la gestión de contratos para disminuir las posibilidades de fracaso o malos resultados debido a la falta de gestión contractual en los proyectos en que participan, y mostrarlos al alumno el marco conceptual en que se desarrolla la gestión de contratos, y ahora sí, finalmente, proveer al alumno de los conocimientos para la utilización de las prácticas esenciales en la gestión de contratos de construcción. Y entonces estos serían los elementos principales, los objetivos principales que nosotros vamos a tener en el curso. Objetivo específico: toma de conocimiento de los aspectos fundamentales de la gestión de contratos, conocer las principales características de la gestión de adquisiciones según la quinta edición del PMBOK aplicado a la tercerización,
tenemos una nota ahí que fue lo que comenté respecto de la utilización de algunas referencias en español. También vamos a ver la gestión de reclamos de acuerdo con lo estipulado en la segunda edición de extensión de construcción del PMBOK tercera edición. Este documento no ha sido actualizado por el PMI y sirve de guía, digamos, aunque yo creo que en algún momento deberían de actualizarlo porque ya hay dos versiones, dos ediciones que han cambiado bastante la estructura, ¿no es cierto?, de gestión de proyectos. Por lo tanto, espero que esto lo puedan actualizar a la brevedad. No obstante, digamos, lo que nosotros vemos en el curso es aplicable a lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, habitualmente en los proyectos. El contenido del curso va a tener una sesión de introducción a la gestión de adquisición, otra a la gestión contractual. Vamos a ver en particular gestión de riesgo y tipo de contrato. Vamos a tener 4 sesiones para verificar los puntos clave de los contratos, qué es lo que son los aspectos que nosotros tenemos que considerar tanto en los contenidos como en su redacción de detalle, digamos. Podemos comentar de acuerdo con la experiencia que ustedes tengan, la idea de hacerlo lo más proactivo posible y la experiencia naturalmente que pueda aportar, de tal manera que podamos intercambiar, ¿no es cierto?, situaciones, etcétera, que nosotros podamos buscar cuáles son los conceptos que existen detrás de la ejecución de los contratos y de su interpretación. Luego también vamos a tener una gestión, una sesión de gestión de contratos que se va a referir a la administración del contrato propiamente tal, gestión de reclamos, conceptos internacionales de gestión de contratos. He trabajado mucho en proyectos internacionales y es importante conocer el término en inglés o las diferencias que existen entre de los marcos, digamos, contractuales y legales en la interpretación de los contratos, herramientas de negociación y ética. Entonces este curso es de 12 sesiones de 3 horas cada uno. Luego vamos a tener la estructura de evaluación, va a estar dada por asistencia, una autoevaluación a través de el aula virtual que tenemos, que se entra, ¿no es cierto?, en forma remota, y ustedes toman una prueba que en este caso es de selección múltiple. Participación en foros, vamos a tener foro también abierto, probablemente 1 o 2 foros. Respuesta a preguntas iniciales de la sesión. En todas las sesiones vamos a tener desde la 2 en adelante una pregunta inicial, la cual va a tener un cierto porcentaje. Trabajo individual o grupal, que en este caso en particular va a ser la ejecución de un plan de gestión de contrato. La idea de este plan es que ustedes tengan una herramienta que les sirva a futuro como referencia para su propio trabajo, y luego vamos a tener, ¿no es cierto?, una evaluación final que va a ser una prueba del mismo tipo de la autoevaluación a través del sistema, ¿no es cierto?, con una prueba de selección múltiple de verdadero y falso, de diferentes preguntas relacionadas con la materia del curso. La ventaja de obtener un certificado con BS Grupo es que BS Grupo es un Registered Education Provider, lo cual significa que es una organización que cumple con los rigurosos estándares de calidad y efectividad del Project Management Institute, un organismo internacional especializado en la gestión de proyectos, y eso significa que ustedes pueden tener el reconocimiento de las horas invertidas en este curso. La estructura curricular del programa ha sido aprobada por el PMI, lo que significa que al culminar exitosamente la capacitación, la certificación recibida será reconocida a nivel internacional. La plataforma de trabajo de ese grupo posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica a distancia, otorgando la completa flexibilidad para la asistencia de los alumnos. También vamos a tener la posibilidad sincrónica, que permite la comunicación directa entre los alumnos y el relator, facilitando la posibilidad de intercambio de experiencias tanto en el marco teórico como práctico sobre la gestión de riesgo, la gestión de contratos, la gestión de proyectos, todas las materias que nosotros veamos en el curso. Experiencia del relator, bueno, algo se comentó, ¿no es cierto?, al inicio. Mi respaldo académico: soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería, tengo una maestría en Administración de Empresas o MBA, una maestría en Dirección de Proyectos, una maestría en Ciencia en Dirección de Proyectos en la Universidad de Boston, de Estados Unidos. Certificaciones profesionales: soy Project Management Professional y Risk Management Professional, son 2 certificaciones que son del PMI. Y mi experiencia profesional: 25 años de experiencia como gerente de proyecto de más de 8 años. Yo diría, bueno, ya está cerca de los 10 años, esta indicaciones de hace un par de años. Experiencia como representante de contratistas, propietarios, supervisión técnica y consultoría, y gerencia de proyectos hasta inversiones de $350 millones. He sido director de proyectos de inversiones de esa magnitud en proyectos de generación
hidráulica. Entonces, no sé, si ustedes tienen alguna consulta, normalmente en los cursos ustedes pueden utilizar la herramienta del sistema, que son una especie de chat, ¿no es cierto? Haciendo doble clic sobre mi nombre, se abre un recuadro de chat y podemos chatear, digamos. Normalmente lo que hago es que el contenido del chat yo lo leo y así todos los alumnos se hacen partícipes de la conversación. Pueden hacer también preguntas a través del sistema, de la plataforma, en la barra de menú, ustedes pueden hacer preguntas. También pueden indicar, ¿no es cierto?, que tienen alguna duda y activar su micrófono y hacerlo en forma directa online. Y para los alumnos que son asincrónicos pueden también enviar correo electrónico. El correo electrónico naturalmente es una herramienta de pregunta para todos los participantes que la pueden utilizar, ¿no es cierto?, durante la semana cuando revisan el material. Si existe alguna duda, la pueden enviar vía correo electrónico, y lo que hago normalmente es que esas preguntas las coloco como parte de la siguiente sesión, de tal manera que quedan respondidas y además son compartidas con el resto del curso. Y esas son las formas de interactuar, y yo diría que es una de las... es algo que en realidad debería hacerse porque es la mejor forma de aprovechar, ¿no es cierto?, el intercambio de experiencia y realmente aprender en ocasiones temas que son más prácticos que teóricos. La idea es aprovechar nuestra experiencia y entonces dar respuesta a situaciones reales que que ustedes hayan enfrentado, que puedan enfrentar durante el proceso de ejecución, ¿no es cierto?, de sus contratos o sus proyectos. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta antes de cerrar esta presentación. Les cedo la palabra. Como decía, pueden hacer doble clic sobre mi nombre o pueden también activar su micrófono o ocupar la herramienta del chat de la plataforma. Entonces, para culminar este curso, se trata de la gestión de contratos dentro del proyecto de ingeniería. Va a utilizar temas específicos de ingeniería, no sé, de gestión de contratos, y además se va a apoyar con algunas de las herramientas que entrega el PMI respecto a la gestión de proyectos. Entonces, una combinación entre gestión de proyectos y gestión de contratos, y esto aplicado a proyectos de ingeniería. Esta es la tercera versión de este curso, y bueno, espero que les haya parecido interesante. Esto debería aumentar el nivel de competitividad a nivel personal, y una vez que se aplica esto también a nivel de empresa y de proyectos, por lo tanto son herramientas prácticas que debieran de mejorar los resultados de su gestión. Bueno, entonces yo me despido, agradezco mucho su participación.